Hola a todos, bienvenidos y... Un saludo desde la oscuridad. Vale, iba a hacer otra cosa, pero... Hace unos días recibí este comentario. Pablo Delom nos dice: tío, a ver si haces un vídeo de incorporar a V20 otros series de Mundos de Tinieblas. Tengo una aventura en curso y no me vendrían mal unos consejillos, y creo que sería interesante para el resto de la comunidad. Vale, tienes suerte, Pablo. Esto lo tenía pensado para dentro de un par de vídeos. Y voy a seguir más o menos la idea que tenía, porque tampoco tengo muy claro si lo que me pides es para meter otras criaturas sobrenaturales como PJs, como personajes jugadores, o si la idea es para meter otras criaturas sobrenaturales como PNJs dentro de la trama, etcétera, etcétera. Hacer una trama mayor que la de Vampiro, la Sociedad de la Estirpe y demás. Por tanto, voy a responder las dos cosas, que es la idea que yo tenía, hablar sobre las dos cosas. Con respecto a la segunda, el cómo meter otras criaturas en nuestra trama, otros PNJs que sean otras criaturas de Mundo de Tinieblas, que no sean pues, vampiros, que también puede servir para otros modelos. Si jugáis Hombre Lobo, pues para que metáis vampiros, espectros y demás, porque tenemos un mundo enorme y una ambientación enorme. Tenemos un montón de posibilidades para meter. Tenemos Hombre Lobo, tenemos magos, demonios, espectros o Gright. Ya hemos dicho los vampiros. Tenemos vampiros raros, los Kuei-jin. Tenemos Momia, tenemos Happy Flowers, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también tenemos, digamos, criaturas o cosas menos poderosas. Tenemos, por ejemplo, si estamos jugando Garús, o si queremos meter Garús en nuestra crónica, tenemos Parentela. También. Si estamos jugando vampiros, que de esto hablaré más adelante, tenemos ghouls. También tenemos gitanos. Y aunque en sí no son criaturas sobrenaturales, pero aquí viene de todo, tenemos mafias para meter. Y luego, por supuesto, tenemos el Cazadores Cazados, que no lo he cogido. Tenemos la versión gubernamental, agencias del gobierno que se dedican a meterse en asuntos de seres sobrenaturales, que es Proyecto Crepúsculo. Es decir, Cazador, la venganza, no lo tengo porque no me gusta y apenas si le he echado un ojo, no puedo opinar mucho de él. Luego tenemos, por ejemplo, Cazador de Demonios, que son cazadores de Kuei-jin, no son cazadores de demonios como tal, sino de Kuei-jin. Que tenemos los Sith, sí, los Sith, como los de Star Wars, que son tipo samurai, ninja solitario, o cazador solitario, con katana y demás, matando Kuei-jin. Tenemos la Fuerza de Ataque Cero, que es la versión de Proyecto Crepúsculo, que es más tipo FBI, pero esta es la versión japonesa del Proyecto Crepúsculo, que además llevan implantes cyborg y demás, están muy chulos, que también los tenemos para meterlos. Y luego, por último, aunque como antagonistas no encajan muy bien, serían ayudas para el juego, ayudas en las tramas, que ayudaré más adelante, que son poco más que observadores. Tenemos el Arcanum. Vale, tenemos un mundo riquísimo. Por tanto, para esto, para meter todo esto, o con ideas para meter todo esto, lo voy a hacer en el siguiente vídeo, no en este. En este, ¿qué voy a hacer? Pues como hemos dicho, ante la pregunta de cómo hacer mis partidas crossover en los que los personajes, los jugadores lleven personajes o diferentes tipos de criaturas sobrenaturales, ¿qué me aconsejas? Algunos lo podéis estar pensando, no sé si es lo que quiere Pablo. Vale, mi consejo ante el hecho de
personajes jugadores de diferentes tipos de raza es... No lo hagas. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar en este vídeo. A explicar por qué, que falla, y os daré alguna idea si se os mete demasiado en la cabeza el hecho de que lo tenéis que hacer sí o sí. Con lo cual, bueno, pues voy a intentar daros un par de consejillos para que el daño sea lo más leve posible. Vale. ¿Qué tenemos? A ver, el mundo de tinieblas es enorme. Tenemos un libro específico de mundo de tinieblas, aunque esta es la versión de vampiro. Conozco otro que es un mundo de rabia, que es la versión de hombres lobo, y no sé si hay alguno más que yo sepa, no. Por cierto, todos los libros que estoy enseñando, prácticamente todos los tenéis en Biblioteca Oscura para descargar. Creo que es todo legal, no lo sé. Más que nada porque son libros descatalogados y creo que lo tienen todo. Prácticamente creo que todos los que he enseñado los tienen. Y este también. Esta es una versión un poco global del mundo y se dedica más bien a los vampiros. Habla de alguna criatura sobrenatural, pero son poco más que notas a pie de página. Pero nos da una idea lo que es, en este caso, el tema de vampiros en todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué problemas tenemos cuando metemos que nuestros jugadores llevan personajes de diferentes tipos de criaturas sobrenaturales? Lo primero es que están totalmente descompensados. Aunque es un mundo, una ambientación completa, todo, momia, vampiro, mago, espectro, forman una ambientación en sí que dentro de lo que cabe encaja más o menos bien, pero hay cosas que encajan a martillazos, ¿no? Y sobre todo es el tema de las diferentes razas entre sí, encajan a martillazos, encajan a la fuerza. Por tanto, el primer resultado que tenemos es que las fichas están descompensadas. El nivel de poder, vamos a inventarnos un atributo, una habilidad o un hito que se llame poder para diferentes razas. No es igual para todos cuando generas la ficha. Vamos a poner a los vampiros, ¿no?, como nuestro grupo de control. Es el que veo yo más intermedio dentro de lo que cabe. Y por ejemplo, pues a los vampiros le podríamos poner entre un 2 y un 3, ¿no? Hablamos a nivel o al sistema mundo de tinieblas, ¿no? Le ponemos entre un 2 y un 3 en esa característica de poder. Por el contrario, por ejemplo, un cazador, vamos a hablar uno normal, ya digo, cazador la venganza, es que me parece demasiada flipada, gente con superpoderes y demás, y no me convence mucho. Para eso me juego un juego de superhéroes. Le podríamos poner un nivel de poder de 1. Un mago a nivel básico, una ficha recién hecha, recién creado, una ficha de un personaje recién creada, podría llegar a tener un poder de 2, entre 1 y 2. Porque los magos a nivel bajo, primero deben de estar muy especializados en hacer una cosa determinada, y aparte no tienen prácticamente poder. Pero por el contrario, por ejemplo, un hombre lobo le podríamos poner un nivel de poder entre 4 y 5. Entonces, claro, tú piensas, una partida que tenemos un hombre lobo, que es la hostia el hombre lobo. Es el personaje más poderoso de todos. Un vampiro y demás, que nivel normal, y por un mago, un humano y tal, que es el personaje débil del grupo. Ahora ya tienes la partida totalmente descompensada. A la hora de que tengas que sacar PNJs, todos los personajes tienen que poder hacer algo. Con lo cual, si sacas personajes que pueda vencer el humano, el hombre lobo se va a aburrir, por decirlo de alguna manera, porque los va a eliminar en un chasquido.
Si por el contrario sacas enemigos a los cuales el hombre lobo tenga un cierto reto para enfrentarlos, lo más seguro es que el humano, el mago, etcétera, etcétera, perezcan en el intento, mueran, porque el nivel de poder es muy, muy diferente. Esto hablamos en el tema de que están descompensadas, pero es que luego están descompensadas en las subidas. Cuando esos personajes, vamos a poner que van sobreviviendo, el humano, el mago y demás, van sobreviviendo a la trama, consiguen evitar recibir demasiados daños, que luego tenemos eso, el hombre lobo regenera prácticamente todos los daños, incluso los agravados, excepto la plata, y hay excepciones. El vampiro puede utilizar sangre para curarse, pero los humanos, los magos, no. El mago puede utilizar esferas, pero tiene que tener esas esferas para poder curarse. Si no, los humanos necesitan tiempo y descanso. O sea, para ellos la partida se para en ese momento, ¿no? Si reciben una cantidad de daños muy grandes. Y como ya hablaremos más adelante, existe la opción de, bueno, pues el vampiro les da sangre. Vale, estupendo, pues ahora estamos jugando a vampiro, no estamos jugando a un crossover. Ya no importa si es un cazador o es un mago. Tenemos, vamos a olvidarnos por un momento del hombre lobo, lo que tenemos, un vampiro y uno o dos o tres ghouls. Vale, estamos jugando a vampiro, ya no es un crossover. Con lo cual esa idea tampoco es lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos es diferentes tipos de criaturas sobrenaturales. Pero como digo, tenemos ese problema. Luego tenemos el tema de la mortalidad. Es decir, hemos dicho, el hombre lobo puede regenerar prácticamente todo menos la plata. Pero además tiene un comodín. Es el personaje que tiene un comodín a la hora de morir. Si sufre suficientes daños como para morir, tiene ese comodín, una tirada en la que puede regenerar gran cantidad del daño que sufra de golpe, que le puede causar la muerte, ¿no? O que le causa la muerte. Vale, solo lo puede hacer una vez, pero lo puede hacer una vez, el resto ya no. El vampiro, en teoría, es inmortal. El vampiro puede morir por daños agravados en la misma situación, pero no muere por daños letales o contundentes. En caso de letales o contundentes, lo que queda es en sopor, en una situación similar a la de los mortales, en el caso de resultar gravemente heridas. El juego, digamos que se para el vampiro durante una temporada que viene determinada por la cantidad de humanidad que tiene. Pero en el caso de los mortales, magos y demás, si sufren suficientes daños, mueren. Un mal tiro puede significar la muerte de ese personaje. Sin comodín, sin soporte y sin nada. La partida ha terminado para el mortal. Bueno, podemos hacer lo mismo de antes. El vampiro puede otorgarles el abrazo y transformarlos en vampiro. De nuevo, hemos vuelto a jugar a vampiro, no a un crossover. Por tanto, es otro de los problemas que tenemos. El tema de la subida en sí, lo primero es que va a dar la impresión, porque solo va a ser que dar la impresión, entre comillas, porque para ciertas cosas sí, pero para lo normal va a ser como el resto, va a dar la impresión que el hombre lobo, que es el más poderoso del grupo, además va a subir al principio, en las primeras sesiones, partidas, va a subir mucho más rápido que el resto. Por el contrario, el mago le va a costar muchísimo subir. Las esferas, el arete son carísimos. Pero por el contrario, los dones Garú son muy baratos. Con lo cual, el hombre lobo va a dar la impresión de que sube más deprisa y el mago, por ejemplo, sube mucho más lento. El hombre lobo, el más rápido, el otro, el más lento. El resto, pues, no van a subir en principio tan rápido como el hombre lobo, pero van a ir subiendo poco a poco. Pero, tenemos ahí un pero, porque hemos dicho que es una impresión, porque va a llegar un momento que el hombre lobo se va a estancar. No va a poder llegar a subir más. Porque el hombre lobo va a seguir generando puntos de experiencia como todo el mundo,
Pero el hombre lobo sí que tiene niveles, sí tiene rangos. Y para subir de rango necesita unas características determinadas. Es como decir, podemos poner el caso de un vampiro cuando ya llevas muchísimo tiempo jugando, has ganado muchísima experiencia, pero llegas al nivel 5 y no puedes subir más porque para subir más necesitas bajar de generación. Esto es una cosa que no suele dar mucho problema ni se suele llegar al caso, pero al hombre lobo sí se le va a dar el caso de que se va a quedar estancado, no va a poder ganar más renombre, subir de rango, y lo vamos a explicar un poquito más adelante, y se va a quedar ahí clavado. Podrá tener todos los dones de nivel 1, por ejemplo, ¿no? De rango 1, puede que incluso hasta de 2, pero no va a poder ir más allá. Por el contrario, en el momento que el mago, poquito a poco, como la tortuga, despacito, vaya subiendo, llega un momento en que se cambian las tornas. Hemos dicho, el hombre lobo se nos ha quedado estancado y el mago, a nivel alto, se vuelve el personaje más poderoso de todos. Los humanos seguirán siendo iguales de débiles, pero bueno, ahí lo tenemos. Están totalmente descompensados. A nivel bajo, el hombre lobo va a ser más poderoso. A nivel alto, el mago va a ser el más poderoso. Y el hombre lobo, haciendo crossover, se va a quedar bloqueado, estancado, no va a poder subir de rango. ¿Por qué? Porque el sistema de subida de rango va por renombre y el renombre tiene unas reglas, unas normas. Según lo que haga o no haga, gana o pierde. Porque aquí es de las pocas cosas en el mundo de tinieblas en la que puedes perder lo ganado. Es en el renombre. Y el hecho de asociarse con el Wyrm, servir al Wyrm, ayudar al Wyrm, salvar al Wyrm, va a perder un montón de puntos de renombre. Con lo cual es muy probable que llegue un momento en el que no gane, sino que pierda. El hombre lobo es capaz de absorber todo tipo de daños, incluso el agravado, excepto la plata. El vampiro puede absorber letales y contundentes. No puede absorber agravados, pero sí puede absorber letales. Pero humanos, magos y demás no pueden absorber nada. Con lo cual comen daños. Van a... Les cuesta más curarse, es más fácil herirlos y si se mueren se han muerto. Y luego vamos a lo importante, el tema de la trama. La trama es muy compleja. Lo primero, para hacer un crossover te tienes que conocer bastante bien Mundo de Tinieblas. Tienes que saber cómo funciona, tienes que saber cómo va. Y en el momento que lo sepas te vas a dar cuenta de que va a ser muy difícil encajar esas diferentes facciones, esas diferentes criaturas en una misma partida. Porque si tenemos... Voy a hacerlo en parte en chiste y en parte por la serie. Un vampiro, un hombre lobo y un fantasma, es muy difícil que les llame el príncipe. Llamará al vampiro en todo caso, que luego tendrá que convencer a los otros dos. Y acabará saliendo algo parecido a la serie de Casi Humanos. Os aconsejo que la veáis, sobre todo en la versión inglesa, que es mucho mejor que la americana. Entonces, ¿cómo vas a encajar a las partidas? ¿Cómo vas a hacer para meterles en la partida? ¿Cómo vas a hacer para meterles en la trama? ¿Cómo vas a hacer para que quieran entrar y no tengas que meterles tú a la fuerza tirándoles de la oreja? Pues lo vas a tener muy complicado. Primero tienes que hombres lobos y vampiros son enemigos mortales. ¿Qué justificación hay para que sean aliados y colaboren? Es uno de los problemas que tiene hombre lobo, pero es que casi seguro que si alguien se te quiere hacer algo que no es un vampiro, lo primero que te van a decir es un hombre lobo. Un hombre lobo con un mago se lleva de no te acerques mucho a mí, o te voy a despedazar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, hombre lobo se lleva prácticamente mal y tienen tolerancia cero con cualquier otra criatura sobrenatural. Con lo cual pues tienes un problema lo que es a la hora ya de por sí de juntarlos. Luego ya tienes el problema de meterlos en la trama. Luego tienes el problema de ese... a los colegas del Garú no les va a sentar nada bien que el Garú se vaya con un vampiro. O con un saqueador de túmulos. Con lo cual el Garú va a tener problemas con su manada, su tribu, lo que sea. ¿Vale?
Al vampiro, pues 3/4 de lo mismo. Al otro, 3/4 de lo mismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, a nivel de trama tienes un problemón increíble. Vale. Primera propuesta que os propongo. Primera opción que os doy. Lo primero, si tienes tantas ganas de hacerlo, si quieres hacerlo lo primero como prueba, no me parece una mala opción que hagas una sola partida de las sesiones que sean, tampoco que no sean muchas, y los juntes con que por el motivo X, véntete la trama tú, diferentes facciones se tengan que unir para conseguir algo. Tenga que haber una especie de tregua, se acabó la tolerancia cero con el resto de criaturas, etcétera, etcétera, para que por una causa de fuerza mayor que afecta a todas las criaturas o a todas las razas de las criaturas que van a jugar como personajes, se tengan que juntar. Pero te aconsejo una partida, porque luego después vamos a tener problemas. Y ahora vamos a ir con los problemas, que ya no son la trama, y son problemas directos para el personaje, aparte del hecho de pues eso, el Garou no va a ganar renombre y todo eso, ¿no? Lo primero a la hora de darles problemas a los personajes es el... A ver, si quieres hacer un crossover, ya te he dicho que te aconsejo que te conozcas Mundo de Nieblas, que te leas todos los manuales. Cuanto más conozcas mejor, porque más podrás entender el trasfondo y mejor podrás meter la trama y entenderás los personajes, te darás cuenta de todas estas cosas que te estoy comentando. Pero lo primero, ¿por qué vamos andando complicándonos la cosa si queremos hacer un crossover? ¿Por qué no hacemos un crossover que es el mismo manual, el V20 de Camarilla y Sabbath? Por ejemplo, unos jugadores que sean de la Camarilla, otros jugadores que sean del Sabbath. Vas a estar en las mismas. A la Camarilla no le va a gustar que ese vástago se esté juntando con el Sabbath, y al Sabbath no le va a gustar que ese miembro de la estirpe se esté juntando con la Camarilla. Puede llevar a grandes problemas para los personajes. Pues ocurre lo mismo y peor con los crossovers, ¿no? Como hemos dicho, pues los amigos del Garou no le van a hacer mucha gracia que se esté juntando con el Wyrm. Pero hay más consecuencias. Hemos dicho el Garou se va a estancar, no va a poder ganar renombre. Incluso puede que, bueno, casi seguro que lo pierda. Va a perder hasta renombre. Puede perder. Creo que se puede bajar de rango. El mago va a ganar paradoja. El Happy Flower, el Changeling, va a ganar banalidad. Vaya. ¿Que nos vamos a saltar estas reglas? Pienso que son reglas demasiado importantes para saltárselas. Podemos ser un poco más flexibles con ellas, pero no deberemos saltárnoslas. Con lo cual, entonces, si de verdad tú y tus jugadores sois masocas, esto es el mundo de Tiniebla que tanto deseáis, ¿no? El destino funesto para los personajes está claro. Mazo de paradoja, banalidad, pérdida de rango, etcétera, etcétera. Tiene graves problemas. Vamos a mejorarlo aún más. ¿Y qué va a pasar cuando pierdan o cuando fallen las tiradas de autocontrol y entren en frenesí? Por ejemplo, el hombre lobo o el vampiro. Pues el hombre lobo, lo más probable que al más oscuro de todos, y seguramente sea el vampiro, se le tire al cuello inmediatamente que entre en frenesí y lo haga pedacitos. Por el contrario, lo más probable, pienso yo que es lo más probable, o yo como narrador como lo haría, es que si el vampiro entra en frenesí deje seco al humano, al mago, etcétera, etcétera. Con lo cual hay además una alta probabilidad de que sean tus propios jugadores, sin quererlo ni pretenderlo, los que se maten entre ellos mismos. De nuevo, son reglas importantes dentro de este sistema y no es aconsejable saltárnosla.
Vamos a ir más allá. Vamos a poner por ejemplo con un poder. Vamos a poner que nuestro Garú tiene sentir al Wyrm y quiere utilizarlo. Pero el vampiro que le acompaña tiene una humanidad de 4. Con lo cual ese poder no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque va a estar apestando a Wyrm todo el rato porque tiene el Wyrm al lado. Entonces son problemas por todos lados. Como os he dicho, soluciones. La primera solución es la que os he dicho. Montar una historia, una trama en la que por causa mayor todos se tienen que unir, ya bien sean los jugadores, los heraldos o representantes de la facción, para conseguir lo que sea. Acabar con un antidiluviano, salvar el mundo, destruir un objeto que va a traer el caos, lo que sea. ¿Vale? La otra, bueno, pues como en el canal tenéis Las Últimas Noches, que más o menos es un crossover, aunque podéis fijaros que siempre he procurado que los personajes fueran de un nivel similar cuando los he juntado. Tenemos el Hombre Lobo, y por ejemplo pues tengo que agradecerle mucho al jugador que no se sobrara y que diera juego al resto de personajes, y el resto de jugadores les dejó jugar bien y les dejó jugar bastante. Se tuvo que contener mucho, con lo cual podría haberlo pasado incluso mejor si no se hubiera tenido que contener tanto. Pero es uno de los problemas que vas a tener, por ejemplo, con el personaje más poderoso, que se va a tener que contener y no se va a divertir tanto. Pero ahí tenéis un crossover. Pero intento agruparlos según facciones y poder. Podéis ver un poco cómo va y podéis ver el problema que tiene el Hombre Lobo, que es demasiado poderoso para el grupo con el que está. Intenté meter vampiros con vampiros, cazadores con cazadores. El único Hombre Lobo que tenía, que se me quedó un poco suelto, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, según la valía de los jugadores y el poder de la ficha, intenté, en el caso, ¿no?, de juntar algunos de rangos, digamos, o de niveles de poder similares. Pero podéis ver que no va tan bien como debería y surgen problemas. Otra opción que os voy a dar, os aconsejo y buscarlo en Biblioteca Oscura, porque hay un libro que, si bien no dice específico que es para hacer crossover, se sobreentiende. Y es este. Proscritos. ¿Vale? Tenéis un libro para hacer crossover. Echad un ojo. Vamos a ver, pegas que tiene este libro. Lo primero es que realmente solo vienen 3. Los 3 principales: vampiro, mago y hombre lobo. Segundo problema, que no nos podemos hacer... Bueno, como todo, en tema de vampiros yo creo que sí se puede saltar, pero en teoría no nos podemos hacer un vampiro cualquiera. Tenemos que hacernos un Getif. En magos no nos podemos hacer el mago que queramos. Tenemos que hacernos un ser hueco. Y por último, en hombre lobo, más o menos, casi podemos hacernos los que queramos. Casi, porque no va a ser un lobo normal y corriente, va a ser un Ronin. Va a ser un hombre lobo sin manada, con reglas específicas para él que van a arreglar ese pequeño problema que tendría con el renombre. Formas de subir, formas de ganar, dones de rango superior, etcétera, etcétera. Pero la opción la tenemos, y es esto. El resto, francamente, no creo que tenga demasiados problemas, porque el resto no son tan intolerantes. Un Changeling, pues bueno, yo sigo pensando que no es Mundo de Tinieblas, pero no habría mucho problema en meterle. Un cazador, pues... En Cazadores Cazados venía un personaje de ejemplo que era un vampiro. Un vampiro que cazaba otros vampiros con ayuda de un grupo de humanos. Hombre, pues se puede buscar una justificación para hacerlo, pero no habría mucho problema, o no habría tanto problema, pues por ejemplo, para juntar a un Garú. Aquí lo tenéis. Yo os aconsejo que le echéis una mano si queréis hacer un crossover. Importante las reglas de los lupinos, porque los lupinos en este módulo tienen una regla opcional que se llama corrupción.
Y es algo parecido a la humanidad, solo que va a ir a la inversa. Cuanto más alta la tenga, peor. Y sobre todo, pues cuando llegue... Aquí no es cuando llega a 0, sino cuando llega a 10, se pierde el personaje, queda totalmente corrupto. Bueno, también como dato anecdótico, vienen reglas para jugar con un danzante de la piel. ¿Vale? Muy interesante. Si no lo sabéis y queréis saberlo, echadle un ojo al libro, que queréis que no merece la pena. ¿Pegas que tenemos con este libro? Pues que no vamos a jugar la imitación clásica de Mundo de Tinieblas. No vamos a estar dentro de la sociedad de la estirpe, ni de la sociedad Garú, ni de las tradiciones. Van a ser un grupo de personajes, héroes, o lo que queráis llamar, que sobreviven día a día a lo que les va viniendo. A mí no me parece una mala premisa. Yo creo que tiene un montón de juego, un montón de historia. No quiere decir que dejemos el trasfondo, el lore de Mundo de Tinieblas aparte. Puede estar ahí perfectamente. Lo único que nuestros personajes están ajenos a ellos. Es decir, no pueden ir a la camarilla. El Caitiff no puede ir a la camarilla a pedir ayuda. O el hombre lobo. O no podrían ir todos los días. Tendrían que ir con una causa muy justificada y sabiendo que corren un gran riesgo, ¿no? Porque son proscritos. Y no quiere decir que les persigan de por sí, pero... etcétera, etcétera. Yo os aconsejo que le echéis un ojo. Dicho esto, pues aquí está todo el desánimo. No os lo aconsejo. A nivel de personajes jugadores, no. A nivel de personajes no jugadores, a nivel de trama, sí. Va a dar muchísimo juego, va a enriquecer un montón la trama, vas a tener el vasto mundo de Tinieblas para jugar con él y hacer lo que tú quieras. Hoy les puedes sacar un Roquea, mañana les puedes sacar un Merodeador o un Nefando, al otro se la pueden ver con el nuevo orden mundial. Tenés unas hadas locas Happy Flower dando por saco, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo tenéis. Lo mejor es no hacerlo. Si lo haces, primero advertir las limitaciones, lo que os he explicado, ¿no? Los mortales, les voy a llamar ahora sí mortales, se pueden morir fácilmente. Cuando sufran muchos niveles de daño, van a tener problemas para continuar la partida y tienen un nivel inferior al del hombre lobo. Al hombre lobo hay que avisarle de que se tiene que contener. Porque si en nuestras partidas todo el rato, cada vez que hay un enfrentamiento, el único que juega es el hombre lobo, que lo mata todo, pues el resto como que se van a aburrir un poco. Tendremos que meter además enemigos de diferentes rangos para que todos tengan una opción de participar en esa escena, cosa que te va a dar más trabajo y luego tener que contabilizar, este tiene más, este tiene menos y demás. Pero bueno, si lo quieres hacer, si te quieres meter en camisa de 11 varas, yo no soy quien para impedírtelo. Ya te he dado un par de ideas para que hagas eso si tanto quieres hacerlo. Ya te digo yo por experiencia que no sale muy bien, pero adelante, tú eres el narrador y puedes hacer lo que quieras. Dicho esto, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.